Ya, listo, no habría problema. ¿Revisaron el video que yo les pasé? Porque en el video está bueno, está la clase grabada de la clase anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerle algo rápido. Vamos a compartir. Un momento, por favor. Ya mismo voy a terminar. Espérate un momento. Bueno, están viendo las diapositivas, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. ¿Me confirman, por favor? Sí, no. Entonces, la semana pasada vimos todo lo referente a la introducción de los archivos electrónicos. ¿Qué son los archivos electrónicos? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los identificamos? ¿Y cuáles son las extensiones más comunes? Entonces, dijimos que los archivos electrónicos son un conjunto de datos que se almacenan bajo un determinado formato. Los documentos electrónicos no dejan de ser documentos por ser creados y mantenidos en un entorno digital. Entonces, decimos que todo archivo, todo documento que se encuentre en nuestro computador son archivos electrónicos, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un archivo de un documento? ¿O qué es un documento y qué es un archivo? Un archivo es un único, valga la redundancia, archivo. En cambio, en un documento pueden ver varios archivos. ¿Sí? Que quede claro eso. Entonces, bueno, tenemos algunas definiciones. Todas estas diapositivas ya se las compartí en el Moodle. En el aula virtual, por favor, revisen. Están cómo identificamos los archivos, mediante qué, mediante un nombre de archivo y su extensión. Cómo se identifican por su función, por su forma. Hablamos de que su función están ligados a ser un documento, ya sea un expediente, un proceso judicial, expedientes personales, una página web, eso con relación a su función. Y por su forma, son procesadores de texto, por ejemplo, Word, libros de datos, libros de Excel, bases de datos, documentos de hipertexto, imágenes, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Eso tenemos en cuanto a su clasificación. Y aquí podemos ver cómo se identifica un archivo electrónico, ¿no? Por su nombre, por ejemplo, Hola Mundo es el nombre y el punto, después del punto viene la extensión, el punto HTML, por ejemplo, un archivo de Word, tarea.doc, un archivo de Excel, libro.xls y un archivo de imagen, ¿no? Imagen.jpg o PNG. Son los tipos de archivos que hay. También hablamos que para que sea un documento real, legal, tiene que ser auténtico, tiene que tener una fiabilidad o una seguridad, tiene que ser íntegro y tiene que estar disponible cuando uno lo desee, ¿sí? También hablamos sobre cómo están estructurados los archivos electrónicos en base a una estructura, ya sea física o sea lógica. Cuando hablamos de física, estamos hablando del documento, dónde va a estar el documento, cómo, bajo qué parámetros va a estar, qué sistema operativo lo va a abrir, qué software lo va a necesitar abrirlo. Cuando hablamos de lógica, estamos hablando del archivo, a qué extensión va a abrirse. Por ejemplo, cuando hablamos de física, vamos a hablar hagamos el ejemplo con el de acá, con Hola Mundo. Hola Mundo HTML significa que este es un archivo de una página web. Este es un archivo físico. Cuando hablamos de lógica, lógica es esto, hola mundo.html, nombre y la extensión.
Y cuando hablamos de contexto, que son los metadatos, ¿qué es el contexto? Es el contenido de ese archivo, en este caso de la página web, lo que hay dentro de ese archivo. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son datos dentro de otros datos, lo que va a hacer que todo este documento, todo este archivo sea real, sea legal. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la tarea de esta semana. Sabemos que son los metadatos. Entonces, y al final tenemos las extensiones más comunes. ¿Cuáles son? Las PDF, JPG, bueno, un sinnúmero, ¿no? De que hablamos ese día. Esto en base a que tiene un tipo de archivo, el sistema operativo con que los abren. Y una de las funciones más comunes es que con solo observarlo sabemos qué tipo de archivo es, ¿no? Por ejemplo, estos. Entonces, en base a esto, a los metadatos, yo les dejé una tarea. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuénteme. Es que tengo un problema. Lo que pasa es que yo ya hice la tarea del análisis del video sobre usos, ventajas y desventajas, ¿Ya? pero hice algo mal, lo envié otra cosa que no era. No sé si podría, no sé, eliminarme, qué sé yo, es que ya no se puede eliminar para volverlo a subir. No sé si podría ayudarme en eso. ¿Qué nombre es? Ese es el foro, pues. No sé, el que dice ventajas y desventajas de los archivos electrónicos. Es la tarea que está abajo de los metadatos. Sería la tercera tarea. Ah, ya. No sé si podría otra vez enviarlo porque estoy viendo y ya no lo puedo editar ni borrarlo, nada. No sé si usted podría. Y si ¿Cuál es no, tu? pues ya se quedará ahí. Mandé. Ya, un momento. Ya, eso dejamos, eso ya converso contigo al final. Por favor, alguien más que tenga alguna Ya, gracias. duda? Listo. ¿Alguien más sobre algo rápido que hablamos sobre la clase anterior? Bueno, entre lo que teníamos, habíamos hablado de la tarea. ¿Qué son los metadatos? Como ya vimos en los documentos que le dejé, ¿qué son los metadatos? Los metadatos son datos dentro de otros datos. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea dice, pueden ingresar a cualquiera de estas páginas web. Por ejemplo, dentro de esta página web, dentro de esta aquí, hay varias herramientas que nos van a saber ayudar a identificar cuáles son los metadatos. Incluso en esta página web habla algo referente sobre los metadatos. ¿Sí? Lo que dice, ¿no? Son datos que contienen información sobre el propio documento que quieres analizar. Y bueno, y hay una descripción algo avanzada que los invito a que lean. Entonces aquí nos van a dar herramientas. Estas son herramientas, todas estas son herramientas que nos van a ayudar a la tarea. Esta es una de las páginas donde hay 7 herramientas. Y además de eso, en esta página, en esta aquí, a ver, en esta aquí, Metadata 2Go, es esta de aquí. Entonces, al menos esta es la que yo uso frecuentemente. Entonces, ¿qué nos dice? Abramos estas páginas y ¿qué vamos a hacer? Realizar la tarea del documento con extensión PDF que pide los siguientes requerimientos. Primero, el archivo con extensión PDF debe ser el que se encuentre colgado en el apartado de libros de medio ciclo.
y lleva el nombre del documento electrónico un enfoque archivístico.pdf. Vamos a ver dónde está ese archivo. Ese archivo está dice que está en la unidad 1, en libros, el documento electrónico, un enfoque archivístico. Este documento lo descarga, lo guarda en una ubicación en su computador y una vez que lo tengan, lo seleccionan. Abren ya sea esta página o una de las herramientas que les dije anteriormente y seleccionan este archivo. Imaginemos que sea este, ¿no? Abrimos, iniciamos el análisis, esperamos. Entonces ya con eso tenemos el punto 1. Ahora, se requiere información precisa del nombre del creador del archivo y fecha y hora de la creación del archivo. ¿Qué nos hace esta herramienta? Esta herramienta nos va a sacar los metadatos. Entonces, dentro de los metadatos vamos a obtener nombre del creador del archivo, fecha y hora y un sinnúmero de parámetros. Pero yo en este caso solamente le estoy pidiendo el nombre del creador, la fecha y la hora cuando se creó ese archivo, ¿sí? Entonces, esperamos un momento y nos despliega la información. Entonces, el nombre del archivo, procedimiento para implementación en entornos virtuales. Este es el ejemplo que yo le estoy dando. ¿Cuánto pesa? Tiene el tamaño, el tipo de archivo, el tipo de extensión. Bueno, un sinnúmero de información. Entonces, aquí me va a dar, primero, la fecha de creación. ¿Cuándo fue creado este documento? ¿Sí? Ya con esto tengo la fecha y hora de creación del archivo. Ya, en este de aquí no sale quién lo creó. No sale porque no es un documento científico. Cuando son documentos científicos como el que yo les envío aquí, el documento electrónico en enfoque archivístico, cuando sale aquí, les va a salir uno de estos parámetros, va a salir el creador del archivo. Entonces va a decir, por ejemplo, creador de archivo Javier Bravo. Entonces, esa información yo la quiero. Entonces ya con eso tenemos la fecha y hora, como les dije, aquí, y el creador y el nombre del creador del archivo, igual va a salir aquí. Entonces, ya con eso tenemos un punto, con la extensión del PDF, con archivo. Ahora, vamos al siguiente punto. Para realizar la tarea del archivo con extensión JPG. ¿Qué son JPG? A ver, rapidito, ¿quién me dice? Ya vimos eso, ¿no? ¿Cuáles son las extensiones más comunes? Las fotos, profe. Ya, exacto. Puede ser un archivo JPG, JPEG, que es una extensión parecida a la JPG, pero con otros parámetros, y puede ser PNG, es decir, ustedes me pueden subir una imagen personal, una foto de su computador. Por eso les digo que son únicas, porque esta imagen no van a tener dos estudiantes la misma, ¿sí? Entonces, por eso le estoy enviando una imagen única. ¿Qué van a hacer? Lo mismo. Se van atrás, van a seleccionar la imagen, por ejemplo, vamos a poner un cintillo. Buenos días, profesor. Una Hola, buenos pregunta. días. Dígame. Es que lo que pasa es que en la pantalla no vemos nada. O sea, usted está hablando como que hablando y uno está en las nubes. Bueno, al menos es lo que me pasa a mí. Yo estoy en las nubes. Usted está hablando, explicando y no, o sea, no veo. Yo desearía que ponga la pantalla para que usted va haciendo y uno se va guiando. Ahora está saliendo la Digo, pantalla. no, estamos en el vacío. Creo que, no sé si No, algunos es que estén no, así o si no. disculpen, es que yo pensé que estaba compartiendo la pantalla. Bueno, no se preocupe. No, no está compartida, profesor, no se preocupe. Ok. Ya, ahora sí ven. Ahora sí. Ya, perfecto. Podría empezar, Ya. profesor, por favor, desde el principio. Disculpe. Ya, les comentaba, ¿no? Que para ver la información, lo que vimos en clase,
yo les pasé el video de yo les pasé las diapositivas. Primero les pasé las diapositivas de lo que hablamos la última clase, que son los archivos electrónicos, los tipos de archivos, la definición y la extensión. En las extensiones está. Entonces, en el aula, más de esto, las diapositivas, también está el video que di la semana pasada. Entonces, les invito a revisarlo. Sobre la clase, perdón, sobre la tarea, les mandé a hacer, vamos a hablar, necesito que me hagan una tarea con metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos dentro de otros datos, ¿sí? Entonces, ¿la tarea cómo va? La tarea va, que dice, se puede, a ver, como ya sabemos y entendemos, los metadatos son datos dentro de otros datos, lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, yo les pido 2 puntos. El primero, que busquen un archivo con extensión PDF, que se los digo dónde están, y una imagen o una foto con archivos JPG o PNG, según su criterio, y me saquen información precisa. Entonces, ¿qué dicen? Primero les digo que se pueden ayudar de estas páginas web. Primero, esta página web nos va a dar herramientas y nos va a hablar un poco de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos que contienen información sobre el propio documento que quieres analizar. ¿Sí? Lean un poco y aquí nos van a desplegar varias herramientas. Herramientas que nos van a ayudar a sacar información precisa de ese documento, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, la otra herramienta es Metadog.go, que es esta de aquí. Personalmente es la que utilizo más. ¿Sí? Por eso les he puesto diferente, no como herramientas acá. Entonces, ¿qué dicen? Ingresen a una de esos URL, de esos links, y revisen con cuál se sienten más a gusto para trabajar. Y ahí comenzamos a desplegar las tareas. Primero, realizar una tarea con documentos con extensión PDF y se piden los siguientes requerimientos. Primero, el archivo con extensión PDF es el que está colgado en el apartado libros del medio ciclo de la aula virtual. ¿Cómo se llama? El documento electrónico, un enfoque archivístico. ¿Dónde está ese archivo? Ese archivo está en el aula virtual, la unidad 1, estamos viendo la unidad 1, libros, y aquí está el documento electrónico, un enfoque archivístico. Descargamos el documento, lo guardamos en alguna ubicación de su computador y nos vamos a una de las herramientas. Yo, como ya les dije, ¿no? Personalmente utilizo esta, Metadata. Nos va a despegar esta página. Vamos a abrir. Voy a simular que es este archivo. Voy a analizarlo. Entonces, aquí ya tenemos una parte de la tarea. ¿Cuál es? Que el archivo con extensión PDF ya está descargado y ya tengo analizando el documento electrónico, un enfoque archivístico.pdf. Entonces, ¿qué más me dice? Se requiere información precisa del nombre del creador y del archivo y fecha y hora de la creación del archivo. Cuando yo hago esto, analizando, esperamos un momento y me va a dar toda la información, toda la metadata de ese archivo. Por ejemplo, el nombre, el tamaño, el tipo del tipo de archivo, la extensión del archivo. ¿Sí? Entre esos parámetros está la fecha de creación. Aquí está, 2020-05-18. Por si acaso no es la de hoy día, no es de creación, es la fecha de creación de ese documento. Ya con esto, yo ya tengo
este indicativo, fecha y hora de creación del archivo. Asimismo, como está así, tiene que tener el nombre del creador del archivo. En este caso, porque no es un archivo, no es un artículo, no está aquí, pero asimismo debería salir. Debería salir fecha y del creador del archivo. Vamos a ver si encuentro otro archivo. Por ejemplo, Profesor, otra pregunta, por favor, disculpe. dígame. Usted dice, ya sí entiendo perfectamente lo de la tarea hasta el momento, pero tiene que ser precisamente solo ese archivo que tiene que estar ahí, ponerse solo ese PDF, puede ser otro. No, aquí dice, el archivo con extensión PDF debe ser el que se encuentra colgado en el apartado libros. Ah, ya, ok. Ese PDF, listo. O Sí, sea que el mismo libro para todos. exacto. Ya. Ok, De aquí voy a ver quién hace y quién no hace la tarea, porque es fácil. Aquí uno lo hace y el resto se lo copia. Al menos así tengo yo la visión. Entonces, en claro, base a eso, yo le estoy pidiendo lo mismo con una imagen. Ya con una imagen claro. única no van a copiarla, ¿no? Entonces, por Mm, ejemplo, vamos a ver si este me da el nombre el nombre de la persona que la creó. No me da el nombre. Entonces, si ven, ¿no? Toda esta información que me da esta herramienta son los metadatos del archivo. Toda esta información está dentro del archivo. Por eso son metadatos. Aquí en un artículo. Por lo general, siempre cuando buscamos artículo es que nos sale el nombre del creador del documento. Sí, buenas tardes, profe. Mire, Hola, ¿qué tal? puede ser con cualquier imagen, sea colgada en internet o yo que la haya tomado, ¿no? Ya voy allá. Un momentito y ya le explico eso, ¿sí? Miren, aquí sale creador del recroso. ¿Sí ven? Así mismo nos va a salir en este de aquí. Entonces, aquí ya tenemos la tarea, media tarea. Tenemos el nombre del creador del archivo y la fecha y hora. Aquí está. Tenemos el autor y la fecha y hora. Solamente le estoy pidiendo estos parámetros de ese archivo. Entonces, con esto quiero que vean, si siguen leyendo, siguen viendo más información, cómo está estructurado los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos dentro de otros datos, ¿sí ven? Y hay un sinnúmero. Hasta el tipo de letra, ¿sí ven? PDF fonts, tipo de letra que hay en el archivo, ¿sí? Las imágenes, cuántas imágenes hay, todo esto. Ya. Y asimismo, vamos a la otra parte de la tarea. Ya tenemos el archivo con extensión PDF, ahora con extensión JPG. Con JPG podría ser JPG, JPEG y PNG. Entonces tienen que subir a esta herramienta o a una de las que les doy acá una imagen. Puede ser web o puede ser propia. De preferible que sea una imagen propia, que esté en su equipo, en su computador, ¿sí? Porque aquí es que voy a ver quién hace la tarea, ¿sí? No pueden haber dos imágenes iguales en toda la tarea, ¿sí? Por ejemplo, por eso le dice, el archivo con extensión JPG debe ser una imagen o una foto personal. Y esta tiene que ser imagen única y se podrá admitir archivos con extensión JPG y PNG, como le dije anteriormente, ¿no? ¿Qué información necesito de esto? Necesito la fecha y hora de la creación de ese archivo. La foto la foto pudo habérselo tomado el año pasado. Usted viene, suben la foto y sacan el metadato. Entonces, en el metadato le va a salir la fecha exacta de la creación de esa foto. ¿Sí? Ahora, si quieren información más
más detallada, podrían hacer también, por ejemplo, revisar el resto. Por ejemplo, hay fotos cuando hagan la prueba ustedes. Una foto que haya de su teléfono que les indique dónde fue tomada, que esté activado el GPS y dónde fue tomada. Si logran hacerlo eso, perfecto. Si no, no hay problema. Pero es para que se den cuenta. Profe, una pregunta. Dígame. Estoy haciendo ahorita el ejemplo que usted está explicando ahorita de la foto. Ya. Y la foto es del año pasado, pero me sale en el 2009. La foto La es, fecha. la foto es del año pasado. Puede ser la herramienta. Sí, En esta herramienta. sí, ahí, en esa. Ya. Revisa entonces en alguna de las otras. Estas acá. Si Me sale el mismo. 2009. Aquí herramientas. Metapix. Online. Online Photoexic. Entonces, si en todas te sale la misma fecha es porque el documento tiene esa fecha. Incluso, No sé, porque yo incluso, me la tomé fue el año pasado. bueno, parece raro. Parece raro porque ya has probado algunas herramientas. No, solo eso. Ya, prueben otra herramienta. La de En una de las metadatos. otras herramientas Ya, que pongo ahí, ya, y ahí obtienen la información, ¿sí? ya, gracias. Listo. Entonces, ahí tenemos la tarea. Entonces, todo esto necesito un pequeño informe con una estructura que tenga una carátula, que tenga una introducción de lo que están haciendo y que tengan el desarrollo y una conclusión de lo que han hecho, ¿sí? Todo eso se evalúa. Otra consulta que tengo, profe. La imagen que vamos a hacer también hay que ponerla ahí en el PDF, ¿no? O solo la información de la No, imagen. por supuesto, tienen que ponerme la imagen. Ah, listo. Tienen que ponerme la imagen que han subido. Ya, ya. Una pequeña imagen, no algo grande, no va a ser más de media página, algo pequeño, un cuarto de página, más pequeño un cuarto de página. Simplemente para ver Gracias. que esa imagen es original, ¿sí? Porque yo la cojo, la descargo y la subo al sistema y reviso, ¿sí? Damaris Murguesa, cuénteme, ¿qué pasó? Tienen una... No, profesor, disculpe, se me fue la manito. Ah, ya, tranquila, no pasa No, nada. sí entiendo todo, profesor. Usted quiere como un informe detallado de los dos archivos, el Así PDF y es, el... sí, así es. Entonces, con esto, Claro, ¿qué nos da a entender esto? Que podemos, en base a cualquier documento, sea PDF, sea Word, sea Excel, sea lo que sea un archivo electrónico más bien, tiene datos y esos datos que quiero que ustedes los vean, que no es solamente el archivo en sí, el nombre del archivo no es el nombre y la extensión o lo que contiene, no. El metadato es lo que hay dentro de ese archivo. Con eso tenemos herramientas que nos van a poder ayudar a hacer eso. Entonces, no sé, algo más que tengan que preguntarme, que quieran saber. A ver, Profe, yo una pregunta. dígame. Todos los datos que aparezcan, o sea, en lo que se despliega en la información del libro y de la foto, tiene que ser con capture también en el documento de Word. Por supuesto, Ya. todos los parámetros Gracias, deberán profe. constar en un pequeño informe escrito en Word y convertido en archivo PDF, donde reflejen sus datos personales, la dirección de la página web que utilizó para realizar la colección de datos y una captura de pantalla con todos los datos obtenidos. Todo está aquí, ¿sí? ¿Algo más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Cuénteme. ¿Y con la otra tarea cómo van?
Bueno, ¿vieron el video? Necesito que vean el video porque hay mucho material bueno, donde les explican por qué, cuáles son las ventajas y desventajas de tener documentos electrónicos. Entonces, ¿nadie más tiene preguntas? Profesor, Dígame. en el segundo deber que dice análisis del video, ¿podría ser una pequeña explicación? Ya, ok. ¿Qué dice la segunda tarea? Dice, leer y comprender las páginas 4, 5 y 6 del artículo. El mismo documento, ¿no? Documento electrónico con enfoque archivístico. Déjenme ver. Ya, aquí está. 4, 5 y 6. Estamos 2, Profesor, 3, 4. Dígame. yo recién entro a la clase. ¿Ya? ¿Me puede decir cuáles son los días en los cuales usted nos da clases para entrar más seguido? Ya, a ver. Primero, hoy día no era clase, no había clases. O sea, no había clases presenciales de forma sincrónica, como hicimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque nos sugirieron no dar clases sincrónicas, simplemente dejarles las tareas a ustedes, dar alguna pequeña explicación y que ustedes hagan la tarea, porque no podemos obligarlos a que asistan a una clase, ¿sí? Ya. Segundo, ya le digo, no era clase hoy día. Entonces, en vista que sus compañeros o la gran mayoría me pidió que les explique sobre los... ¿Qué pasó? Me pidieron que les explique sobre la tarea. Entonces, por eso le hice este Zoom para explicarle un poco sobre las tareas. Generalmente las clases son los martes de 9 a 11. Yo les dije la semana pasada que entre ese horario, si no había clase presencial, no había clase en una reunión mediante Zoom, Webex, Google Meet o cualquier herramienta, yo podría estar de forma perenne entre las 9 y 11 para alguna de sus dudas, comentarios, algo que quiere que les refuerce en ese momento. Entonces, las clases hay que manejarlas como están en el horario. Martes de 9 a 11 con ustedes. No precisamente, Gracias, profesor. listo, no precisamente tienen que estar conectados si es que hay una clase, si es que hay alguna videoconferencia sincrónica. Ya les digo, está prohibido eso, ¿no?